A ver, pensemos en algo por un momento. ¿Qué hay realmente detrás de la seguridad de la comida que llega a nuestra mesa? No, no es magia, es pura ciencia. Y una ciencia súper precisa que funciona, digamos, como un detective silencioso, protegiéndonos de peligros que ni siquiera podemos ver. Así que hoy vamos a jugar a ser detectives y a conocer a este guardián. Porque esa es la pregunta del millón, ¿no? Más allá de lo que vemos o de lo que olemos, la cadena alimentaria es larguísima y a veces se pueden colar cosas que no deberían estar ahí. La cuestión es, ¿cómo las encontramos antes de que se vuelvan un problema? Bueno, para entender la solución, primero hay que conocer el problema. Y el problema es que la contaminación puede aparecer en cualquier momento, desde el campo hasta la fábrica o el empaque, en cualquier punto. Y los sospechosos más comunes son los contaminantes químicos. Estamos hablando de cosas como restos de medicamentos para animales, tipo antibióticos, o de los pesticidas que se usan en los cultivos. Y como vemos, el riesgo no está en un solo lugar, puede pasar durante el procesamiento, el transporte o hasta en el almacenamiento. Entonces, si los criminales son invisibles a nuestros ojos, ¿cómo los atrapamos? Bueno, necesitamos un detective especializado. Una herramienta con una tecnología pero tan avanzada que puede encontrar una sola molécula culpable entre millones y millones de moléculas inocentes. Y aquí es donde entra nuestro protagonista, la LSMS. El nombre completo es cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas. Ya sé, suena a trabalenguas, pero es el método preferido de los científicos de alimentos. ¿Por qué? Porque es increíblemente sensible, súper eficiente y funciona por un montón de cosas. Es básicamente nuestro detective de alta tecnología. Ok, ¿y cómo funciona exactamente? La genialidad de la LCMS es que hace su investigación en dos fases que están perfectamente coordinadas. Imaginen un equipo de detectives de élite trabajando en un caso. El proceso tiene dos pasos clave. Primero, la cromatografía líquida, la LC, que actúa como una rueda de reconocimiento. Pone a todos los compuestos de la muestra en fila uno por uno. Y después entra en acción la espectrometría de masas, la MS. Esta es la que toma la huella dactilar molecular, o sea, mide la masa exacta de cada compuesto. Es un trabajo en equipo perfecto. Uno alinea a los sospechosos y el otro los identifica, sin que quede ninguna duda. Pero en la ciencia, igual que en un juicio, no se puede acusar a nadie con una simple sospecha. Se necesita un proceso súper riguroso para pasar de una pequeña pista a una conclusión que sea irrefutable. Y este proceso es de lo más metódico. Todo arranca con el cribado, que es como un primer filtro, una prueba rápida y muy sensible para no dejar pasar nada. Si el resultado es negativo, ¡genial! El alimento está limpio. Si detecta algo, tenemos un resultado sospechoso. Pero ojo, esto es solo una alerta. Ahora viene la parte crucial, el análisis confirmatorio. Aquí se usa un método todavía más preciso para confirmar, sin ninguna duda, qué es y en qué cantidad está. Solo después de esto se llega al resultado no conforme, que es el veredicto final que dice, este alimento no es seguro. Este rigor es lo que garantiza que todo sea 100% fiable. Y así todo ese trabajo súper complejo de laboratorio nos lleva de vuelta a algo tan simple como nuestra vida diaria. El único propósito de todo esto es garantizar que lo que ponemos en nuestro plato sea completamente seguro. Entonces, el punto clave es este. Mientras hacemos las compras y preparamos la comida, hay toda una maquinaria científica trabajando tras bambalinas. Esta tecnología es de verdad una capa de protección esencial para la salud pública en todo el mundo. Y esta cita lo deja clarísimo. La seguridad de los alimentos no es cualquier cosa, es una preocupación mundial. La presencia de estos contaminantes es un reto constante, y por eso, tener estrategias de detección cada vez más eficientes, como la LCMS, es absolutamente fundamental. La próxima vez que estemos disfrutando de una comida, quizá recordemos a este detective silencioso que ayudó a que llegara segura a la mesa. Y esto nos deja pensando, ¿qué otra ciencia invisible así como esta nos protege en nuestro día a día sin que nos demos cuenta? Todas las semanas enviamos contenido exclusivo en nuestra newsletter semanal. Si no estás suscrito, te dejo aquí el link para que seas parte de esta gran comunidad.